Queridos hermanos, la semana pasada vimos cómo la misericordia de Dios va de mano con el perdón, con el amor, con la justicia. Y queremos hoy hablar o comenzar con el hecho de que la misericordia de Dios va más allá del perdón, pero es menos que el amor. Las personas misericordiosas muestran compasión. Son las personas que muestran simpatía para aquellos o con aquellos que están en necesidad. Y son perdonadores. Perdonan a aquel que ofende, a aquel que mal hace. La Biblia nos da algunos ejemplos de personas o gente que fueron misericordiosas. Hay muchos ejemplos, solo quiero darles algunos. Por ejemplo, Abraham tuvo misericordia de su sobrino Lot. ¿Recuerdan la historia de Abraham y Lot? A pesar de cómo se comportaron los pastores de Lot, pues Abraham tuvo misericordia con él. Podemos mencionar a José, una de las historias maravillosas de la Biblia, o más, quizás una de las más maravillosas. José fue algo extraordinario, porque a pesar de que sus hermanos lo despreciaron, lo quisieron matar, lo vendieron a Egipto. Ustedes saben cuál fue el final de la historia, ¿no? Que él tuvo la oportunidad de vengarse de ellos porque tenía el poder como gobernador. Dios lo había puesto en esa posición en Egipto. ¿Y qué hizo José? Les dio, les suplió, los aceptó, los amó. Fue misericordioso. Saben que Moisés también mostró misericordia. Entre los otros ejemplos que pudiéramos mencionar, Moisés tuvo misericordia de su hermana María, porque fíjense que ella se rebeló de una forma, criticó a la esposa, no, se quejó de la esposa, se burló de la esposa que tenía Moisés. Y como resultado de eso, pues miren, Dios la enfermó con lepra. Terrible. ¿Y qué hizo Moisés cuando esto ocurrió? Tuvo misericordia de su hermana. Y dice la palabra de Dios que oró a Dios y le dijo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Eso es misericordia. ¿Saben? David también tuvo misericordia en 2 ocasiones del rey Saúl. Tuvo la oportunidad de quitarle la vida, pero le perdonó la vida. En el Salmo 109 nosotros leemos, tenemos ahí algo interesante acerca de la persona sin misericordia. Fíjense, dice el Salmo: venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria. Algunos dirán: pero pastor, ¿cómo es posible? Esto es muy duro. ¿Cómo es que Dios va a poner hacer este llamado tan duro a juicio? Bueno, pues miren la razón por qué. En el versículo 16 dice: por cuanto no se acordó de hacer ¿qué? Misericordia. Misericordia. Y persiguió al hombre afligido, menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Terrible. Todo lo contrario a lo que debe reflejar una persona que pertenece al reino de los cielos. Salomón escribió también sobre el efecto que tiene el alma, que es misericordiosa. Hay un fruto de la persona misericordiosa, pero también en este versículo tan corto hace el contraste con aquellos que tienen falta de misericordia. Dice así: a su alma hace bien el hombre misericordioso. O sea que el beneficio se lo hace a sí mismo la persona que es misericordiosa, primeramente porque es para el bien de su alma, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Es como si dijera: ¿quiere ser usted infeliz? No sea usted una persona misericordiosa. Por eso Jesucristo dijo: felices los, bienaventurados los misericordiosos. Tenemos el Proverbio capítulo 12, versículo 10, que dice: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Es decir, la persona misericordiosa hasta de los animales tiene cuidado
y los atiende y les da según la necesidad, pero no así la persona que no es misericordiosa. La Biblia nos habla incluso de la característica o de las características de sociedad o una sociedad que no tiene la virtud de la misericordia. Y fíjense que la compara como una sociedad impía. Es terrible, no tiene piedad. Hay una relación tremenda entre la impiedad y la falta de misericordia. Yo quiero que ustedes me digan a mí si esto que vamos a leer aquí en Romanos capítulo 1 no se parece a nuestra sociedad hoy en día. Leemos esto y nos parece que estamos viendo las noticias del día de hoy en nuestro mundo. Dice así la palabra del Señor: estando atestados de toda injusticia. ¿Cuántas clases de injusticia no vemos hoy en día? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas. Y miren que hay contiendas por todos lados, no solamente en política, ¿no? En todos lados, los matrimonios, engaños y malignidades. Y dice también murmuradores, detractores, o sea, gente que se creen que son jueces y están para juzgar, condenar a las demás personas. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. La soberbia es terrible, la ira. Altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Necios, desleales, dice la palabra, sin afecto natural, implacables. ¿Y qué más dice? Sin misericordia. ¿No es este el mundo que estamos viendo, hermano? ¿No es este el mundo que estamos viendo alrededor nuestro? No. Ahora, quiero que noten que cuando dijimos en el versículo anterior, aborrecedores de Dios, la traducción más correcta es aborrecidos de Dios. Y algunos se sorprenden, ¿no? Pero lo que está expresando es cómo funciona la justicia de Dios. Esto es totalmente en contra del carácter, de la esencia, de la naturaleza de Dios. Y tanto lo desprecia que aquellos que no se arrepienten no tendrán la misericordia de Dios. Y en el caso de este capítulo de Romanos, capítulo 1, ¿no? Esta gente no solamente no fueron misericordiosos, sino que también obraron mal contra el prójimo. Imagínense ustedes, hermanos, Dios ha sido tan misericordioso con nosotros. ¿Cuánto creemos que Dios fue misericordioso? Y es cada día misericordioso. Amén. Y dice, cada mañana, nuevas misericordias para nosotros. ¿Cómo no vamos a ser nosotros misericordiosos con otras personas? Yo quiero darle un ejemplo. Pudiéramos hablar de muchos ejemplos de lo que es una sociedad sin misericordia, pero yo quiero darle un ejemplo que yo sé que todos ustedes lo conocen muy bien, y es el aborto. Miren, esto es algo terrible, y esto muestra la falta de misericordia que hay en una sociedad. No sé si usted sabía que en el año 2020, debido al coronavirus, murieron 1.8 millones de personas en el mundo. Yo sé que hay países que no cuentan los números como debieran, ¿no? Eso lo entendemos, pero bueno, vamos a decir que ese es el número, ¿no? 1.8 millones de personas que murieron. Mis queridos hermanos, ustedes saben cuántos niños fueron abortados, de los que se sabe, en el año 2020, el año pasado. No es el doble ni es el triple. 42.6 millones, señores. Esto es algo espantoso. Se tomaría 23 años de coronavirus para matar la cantidad de gente que se matan o se asesinan abortando a los niños. Es algo espantoso. Solamente en esta nación, cada 37 segundos se aborta a un bebé. Esto es algo horrible. ¿Cómo Dios ve esto? Definitivamente no somos una sociedad de gente misericordiosa. Es algo que es para llorar, hermanos. Y en esta lista de Romanos capítulo 1 están todos los que andan fuera de la justicia de Dios. Y aún así, hay congregaciones que no quieren mencionar la palabra pecado,
la palabra infierno, la palabra condenación. Bueno, pues Dios no tendrá misericordia de estas personas que no tienen misericordia. Y se ve hoy, se ve en todos los lugares, en los hogares, entre esposos. Se ve esta falta de misericordia entre padres e hijos. En la cantidad de crímenes que estamos viendo diariamente se ve la falta de misericordia. Miren cómo termina el capítulo 1 de Romanos. En el versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, dice, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, tenemos a esta clase de sociedad hoy en día que quizás algunos no practican, digamos, el adulterio, no practican las orgías sexuales y todo este tipo de cosas, pero, hermanos, se complacen viéndola por los medios visuales y los medios de comunicación, como por la internet. Así que, como hemos mencionado anteriormente, la justicia de Dios, mis queridos hermanos, será satisfecha. Miren, la justicia de Dios satisfecha en aquellos que creen, aquellos que se arrepienten por medio de Cristo. Cristo trae esa satisfacción a Dios por la obra del Calvario en la cruz. Pero estas gentes que no se arrepienten tendrán que rendirle cuenta a Dios finalmente, y la justicia de Dios será a través del castigo eterno. Es decir, Dios no tendrá la más mínima misericordia hacia esas personas. Al contrario, su justicia será satisfecha con la condenación de estas personas. Es duro decir esto, ¿verdad? Es duro, no nos gusta tener que decirlo, pero es la verdad. Así que el que entiende que la misericordia es necesaria y viene a Dios, podrá recibir la misericordia y tendrá misericordia para repartir, para darles a otros. En quinto lugar, hermanos, la verdadera fuente de la misericordia. ¿Cuál es la verdadera fuente? Dios es la fuente y el origen mismo de la misericordia. Por lo tanto, fuera de Él no hay verdadera misericordia. Yo sé que hay mucha gente que pueden tener algunas acciones, algunas actitudes misericordiosas, pero la verdadera misericordia es aquella que nace del corazón de alguien que ha experimentado la misericordia de Dios en su vida. Este es el misericordioso según Dios, ¿no? Por lo tanto, tenemos que admitir que es muy escasa la misericordia en nuestra sociedad. Y bueno, enfatizamos que sin Jesucristo en el corazón, sin experimentar esa misericordia de Dios, no seremos verdaderamente misericordiosos. Y estoy seguro que todas las personas que entienden este concepto, que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios creador, fuente de toda buena dádiva, pues desea la bendición de Dios. El problema está en que hay gente que quieren la bendición de Dios, pero no quieren formar parte de las normas, de las características que representan a las personas que son del reino de los cielos, es decir, las características mismas de Dios. Y quiero usar como ejemplo a Balaam. ¿Cuántos conocen la historia de Balaam? Esto fue tremendo. Si ustedes miran este hombre era un profeta falso, ¿no? Pero miren, les vamos a leer este pedacito, este versículo que dice bastante, ¿no? Él dice, Balaam dice: muera yo la muerte de los justos. Es decir, él quiso la muerte de los justos, pero él no quiso vivir como viven los justos. Amaba las riquezas, los placeres. Y Balaam quedó como un ejemplo de aquella gente que pretenden ser siervos de Dios, pero no lo son, no lo son. Es decir, los ministros, los siervos, que son guiados más bien a los deseos de las riquezas, a los deseos de placeres, y por lo tanto acomodan sus doctrinas a esa situación espiritual de ellos.
Y hermanos, promueven lo que es la prosperidad material. Fíjense todo esto, porque al final significa que ellos no tuvieron misericordia, no experimentaron la misericordia de Dios y no la tuvieron con la gente, al contrario, los engañaron. Y noten que a pesar de que Balaam quería morir como un justo, Dios mismo se encargó de que después de su muerte quedara como una persona injusta, impía, una persona sin misericordia. Miren, por ejemplo, lo que dice el Nuevo Testamento. Dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Qué terrible es estar en esta categoría de los ay declarados por Dios. Y hermanos, como hay de esta gente que han llenado así sus ministerios de riquezas, engañando a la gente. Dicen, por ejemplo, sanar enfermos, pero son personas que lo que están interesadas es en su ambiente o hacen sus cultos para producir supuestamente sanidades, pero en ese ambiente controlados por ellos. Pero no salen a las calles a sanar, no van a los hospitales a sanar. Y yo quisiera saber dónde han estado todos estos sanadores durante la pandemia, ¿verdad? Miren que han muerto gente, ¿verdad?, durante la pandemia. ¡Ay! Debieron todas las estaciones de televisión y de la radio hacerle un llamado a todos estos que se llaman apóstoles, a todos estos que se llaman profetas, sanadores, a venir a sanar a tanta gente enferma con el coronavirus. ¿Saben qué? No se ha oído mencionar ni a uno. Calladito la boca. No se sabe ni dónde están, escondidos para no enfermarse. No. Hermanos, los siervos de Dios en la historia, si nosotros miramos, ninguno se atrevió a colocarse a las alturas y el llamado de los apóstoles. Ninguno de ellos. De estos hombres que establecieron el Nuevo Testamento, que escribieron por inspiración de Dios la palabra de Dios. Y yo quisiera saber qué parte de 1 Corintios 15, 8 y 9 esta gente no entiende. Porque dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, hablando de él como apóstol, dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Qué parte no entienden ellos esto? Del último. Y la otra cosa es, Pablo dice que él ni era digno de ser llamado apóstol. Esta gente se llaman apóstoles. Entonces, mis queridos hermanos, vemos que esta gente pretenden limpiar espiritualmente a las personas y hacen unos movimientos bien extraños, ¿no? Tiran a la gente al suelo, la gente les dan como convulsiones, otros les dan por reírse interminablemente, algunos dicen que hasta espuma han echado por la boca. Bueno, todas estas cosas, hermanos, se parecen más a la magia negra que a la obra de Cristo. Que Cristo está para levantar, no para tirar al suelo. Cristo está para fortalecer, para dar nueva vida. Son cosas extrañas que vemos de esta gente, que para mí son parte de todo este grupo de gente que de verdad no tienen misericordia hacia las almas, tanto las almas perdidas como los creyentes. Así que, hermanos, miren, aquellos que desean el cielo, tienen que desearlo, ¿verdad?, de la forma en que viven. Yo quiero que vean que como al final de la Biblia, Dios se encargó también de que Balaam quedara como una persona injusta. Él decía, yo quiero la muerte del justo, ¿no? Miren cómo fue la cosa. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dijo Jesús. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. ¡Wow! Miren, hermanos, los que de verdad pertenecen al reino de los cielos se identifican con las cosas de Dios.
Estos tienen hambre y sed de justicia. Estas son las personas que son mansas, que son humildes y que buscan realmente expresar la misericordia hacia otros. Bueno, las buenas noticias es que Dios es un Dios de misericordia y Dios está listo para dar su misericordia. Este es uno de esos versículos que a mí me encanta. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Es decir, que aumenta aún más la misericordia en aquellas personas que le tienen este temor santo, reverente, temor de amor a Dios. Por cierto, los que tienen este temor de Dios es porque tienen un sentido de justicia de Dios. Por eso el Señor dijo en su palabra, miren en Lucas 6 dijo, sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Esta es la característica del creyente. Y tenemos también el hecho de que la verdadera sustancia, mis queridos hermanos, de la misericordia. Podemos ser misericordiosos de varias maneras, y ya hemos mencionado algunas, pero quiero decirle que se divide en dos maneras principales. Podemos ser misericordiosos físicamente, ayudando al necesitado, sea que le demos ropa, que le demos dinero, que le demos alguna ayuda. Podemos hacerlo de esa manera, pero también podemos hacerlo espiritualmente, y es necesario que seamos misericordiosos espiritualmente. ¿Cómo lo hacemos? Quiero darle tres maneras en que podemos ser nosotros misericordiosos espiritualmente y que es necesario. La primera es la más difícil, y quizás algunos dicen, esto es bien duro, pero esto es una demostración de que somos verdaderamente tenemos la misericordia de Dios. Y lo primero que quiero decirles es que tenemos que aprender a corregir. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la misericordia de Dios, a corregir cuando es necesario, porque amamos, porque tenemos misericordia. Dice la palabra de Dios que con mansedumbre, muy importante, cuando hablamos de corregir, hay que hacerlo con amor, con mansedumbre. Dice, corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Y esto es igual a decir que alcancen misericordia, ¿no? Que alcancen misericordia, para conocer la verdad. Yo sé que algunos van a decir, ay, yo no me atrevo a corregir a nadie, ¿no? Pero miren, esto es bíblico. El que ama trata de ayudar a ese que ama, aunque tenga que corregirlo, aunque tenga que decirle lo que está mal, con amor, por supuesto. Cuando usted dice las cosas con ira, con altanería, usted dice las cosas con formas de regaño, etcétera, esas cosas no son efectivas y no muestran misericordia. Hay que hacerlo con mansedumbre, y que se vea, que se note esa mansedumbre y ese amor cuando corregimos. Y lo demás se lo dejamos a Dios. Nosotros podemos decir que el ejemplo fue Jesucristo. Cristo dijo cosas muy duras a los fariseos, a los escribas, y sabemos que las dijo con mansedumbre. Lo demás ya no tenemos control de ello. A Jesucristo lo odiaron y quisieron crucificarlo. Ahora, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque buscamos la misericordia de Dios que se cumpla en ellos. Esa es la idea. Por si quizás, como dice la palabra, por si quizás Dios les conceda que se arrepienten. Dice la palabra del Señor en Tito capítulo 1, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Usted oyó esto? Para que haya sanidad en la fe cristiana, a veces tenemos que reprender, pero cuando dice duramente no está diciendo con maltrato, con malas palabras, con ira, no. Duramente es que usted diga la verdad como es. La verdad es dura, ¿sí o no? A veces la verdad es dura y duele. Y hay gente que no la quieren oír por no ser heridos, ¿no? Tenemos una sociedad que es tan susceptible. Nos hemos alejado de este concepto de que la verdad es es muy importante, es esencial, ¿verdad? ¿Cómo podemos funcionar sin la verdad? Y bueno, se dice, la filosofía que se ha regado por todos lados, que no existe la verdad absoluta, ¿no? No existe la verdad absoluta.
Una vez alguien me dijo, no hay verdad absoluta. Yo digo, acabaste de decir una declaración absoluta. No hay. Es decir, le dije, si de verdad vas a decir que no hay algo absoluto, tienes que siempre expresarte, quizás, a lo mejor, tal vez, pero dígale eso a un juez en una corte, sea que usted esté defendiendo o esté acusando, usted no va a ganar el caso de ninguna manera. Hay que llevar evidencia. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y tenemos a una sociedad así, con esta confusión tan grande, mis queridos hermanos. Pero sí tenemos que dar testimonio de la verdad por misericordia. Dice la palabra, fíjense cómo hay que hacerlo por la misericordia a ellos. Dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego del infierno. Y a otros de otros tener misericordia con temor, ¿verdad? Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, que aunque amemos al pecador y tengamos misericordia, tenemos que no amar lo que ellos hacen, ¿no? Aborrecer lo que ellos hacen. Bueno, finalmente, tengo dos más. Por medio de la oración, ¿qué les parece? Tenemos misericordia espiritualmente cuando oramos por las personas. ¿Sabía usted esto? ¿Sabía usted que nuestra oración debe estar llena de la misericordia de Dios hacia los creyentes, hacia las personas perdidas? ¿Sabía usted que la oración es un acto de misericordia que busca con toda sinceridad la bendición de otras personas? ¿Se da cuenta por qué la oración es una manera de tener misericordia? Cuando usted ora por alguien, cuando usted ora por esa necesidad que alguien tiene. La oración no es para uno solo. O sea, cuando Cristo enseñó a los discípulos a orar, noten cómo usó el plural. Padre nuestro, el pan nuestro de cada día. Nunca fue mío, nuestro. ¿Por qué? Porque tenemos que incluir a los demás hermanos, a los que tienen necesidad. Y esto es una manera de tener misericordia. ¿Usted quiere tener misericordia de algún enemigo? Póngase a orar por ese enemigo. ¿Y saben qué? Hablábamos del amor hoy en la escuela dominical, que el que ama ora por las personas, bueno, y el que ora por el enemigo, le crece el amor en el corazón hacia esa persona. ¿Quieres amar a un enemigo? Ore por él, ore de todo corazón para que Dios le bendiga, para que Dios lo cambie, para que Dios le ayude en su problema. Hermanos, por medio de la predicación también tenemos misericordia. La predicación en todo sentido es uno de los, demuestra el amor y la misericordia de Dios hacia las personas perdidas como hacia nosotros los creyentes. Y por lo tanto hay que hablar de Cristo, hay que hablar de la palabra, hay que compartirla. No podemos tener a un cristianismo callados, las personas solamente viniendo a la iglesia el domingo. Hay que compartir con otros, hay que hablarle al vecino, hay que compartir del amor de Cristo. Y finalmente quiero decirles, y más breve aún, algo de las consecuencias de la misericordia. Y estas son buenas noticias. Dios es un Dios maravilloso. Él nos da la misericordia. Y como resultado, somos misericordiosos. Y como resultado, nos da más misericordia todavía. Es como si fuera así, reciprocal, ¿no? Nos da misericordia, damos misericordia, nos da más misericordia el Señor. Por lo menos la palabra del Señor lo dice de esta manera. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Si lo queremos ver de una manera negativa, esta es la manera positiva, ¿verdad? La manera negativa es dice así en Santiago, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Se dan cuenta qué importante es la misericordia de Dios en nosotros y la misericordia de nosotros hacia los demás? Es esencial, mis queridos hermanos. Y Cristo le estaba diciendo a aquellos religiosos de sus días, miren, estas son las características del reino de los cielos. Ustedes creen que son salvos por las obras. Miren lo que es realmente pertenecer al reino de los cielos. Sean misericordiosos. Dios tendrá misericordia de ustedes. Mi pregunta en esta mañana
Querido amigo, querido hermano, ¿has experimentado en tu corazón la misericordia de Dios? ¿Te das cuenta quizás en esta mañana que necesitas de esa misericordia y necesitas poner esa misericordia hacia las demás personas? ¿Deseas ser manso y someterte y obedecer al Señor de todo corazón? Para poder hacer esto tenemos que venir al mismo lugar, que es a Jesucristo. Allí ante la cruz del Calvario nos humillamos y venimos al Señor y decimos: Señor, perdóname, límpiame, sáname, ayúdame a ser misericordioso, porque tú eres misericordioso. Amén.